Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, para mí es siempre un honor y un gusto entrevistar al padre Arturo Peraza, provincial de la Compañía de Jesús, futuro rector de la Universidad de Guayana y otras cosas más que tiene que le espera el oficio, ¿no? Bueno, si eso llega a suceder, digamos, estamos todavía en ese proceso de toma de decisiones. Ahora, en algún momento del próximo año usted deja el cargo que tiene ahora, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que usted tiene sobre lo que vio, lo que realizó desde esa posición? Mira, fue una experiencia muy interesante. Creo que me tocó la posibilidad de conocer el país mucho más desde dentro a través de las experiencias de contacto con la gente de Fe y Alegría, a través del contacto con nuestras parroquias, a través del contacto a través de nuestros centros sociales. Uno como jesuita tiene la posibilidad de contactar a algunas comunidades, pero esto te contacta es con todo el país, desde Ciudad Guayana, como tú acabas de decir, hasta la frontera colombo-venezolana, en la zona del Alto Apure o en el Táchira, pasando por Barquisimeto, Maracaibo, muchas zonas, ¿no? Y creo que fue tocar el alma de la gente en su sentir, en sus preocupaciones, también en sus esperanzas, y poder acompañar e impulsar los caminos de esperanza a través de cosas concretas que la Compañía de Jesús va haciendo. Hemos celebrado los 100 años de presencia de los jesuitas en Venezuela recientemente, y uno va viendo cómo la compañía se ha ido comprometiendo, pero concretamente y con obras y a través de mediaciones para la transformación del país. Y creo que mi trabajo ha sido impulsar, acompañar, ayudar ese trabajo que los jesuitas van haciendo junto con muchos laicos en toda la geografía venezolana. ¿Y el trabajo de transformación ha sido en vano o tiene frutos? Yo siento que ha tenido muchísimos frutos. Mira, por ejemplo, cuando uno menciona el proyecto de Fe y Alegría, que ha tenido un alcance internacional, probablemente la empresa más exitosa que Venezuela ha creado y que ha tenido impacto en toda América Latina, Asia, Europa y África, como empresa social y de educación. No tenemos un paralelo así en ningún otro lado. Cuando uno puede pensar la cantidad de jóvenes universitarios que hemos formado y de generaciones de personas formadas que han marcado la historia de nuestro país, incluso que la siguen marcando políticamente bajo las más múltiples tendencias políticas, yo siento que es una manera de dar respuesta y razón de ser de lo que estamos haciendo. El trabajo cooperativo que la Compañía de Jesús impulsó todavía allí se mantiene y yo siento que sigue siendo una respuesta que el país está esperando, cómo ser un país productivo y no un mero país rentístico. Y creo que tenemos caminos y mediaciones para hacer este tipo de cosas. Y en definitiva, cómo alimentar la esperanza de la gente. Ajá, ese es un tema, cómo alimentar la esperanza. Y el tema en este también momento. le pregunto, esa transformación que ustedes protagonizaron, ¿se ha sentido desde el punto de vista país? Mira, tienes una cantidad de chicos formados en los sectores populares a través de las estructuras de Fe y Alegría, como también tiene gente de sectores medios que han sido formados y yo siento que eso es ¿En el gobierno no hay? En el gobierno hay, sí señor. ¿Sí? En el gobierno hay. En el gobierno hay mucha gente que ha venido de la formación de Fe y Alegría. ¿Y se sienten? Y se sienten, sí, y se sienten también. Y tú puedes disentir o no con cosas que esa gente habla y hace o habla, pero hablamos. Y creo que igual que en otros gobiernos, siempre ha habido gente con la cual tienes consensos y disensos. Hay que recordar que el Partido Social Cristiano COPEI, muchos de ellos fueron formados por la Compañía de Jesús y en su momento la compañía tuvo disensos importantes a través del Centro Gumilla. Estamos hablando de los años 70 y 80. Con ese grupo de gente que formó la misma compañía. Ahora, a nivel de gabinete... Y hoy en día es lo mismo. Okay. A nivel de Consejo de Ministros, Maduro es un jesuita, ¿no? No, que yo sepa no. Pero si tiene ¿Tiene formación de escuela católica. Ah. Tiene formación de escuela católica. Ah, claro. Entonces, ¿Tiene ministros jesuitas? No, porque ninguno de nosotros está metido en el gobierno, ¿no? Ningún cura está metido en el gobierno. Dios gracias, ni creo que servimos para eso. No, cura, uno de esos muchachos que estén en los barrios. Que han sido formados por las líneas de Fe y Alegría. Yo no sabría decirte si algún ministro en concreto, pero sí altos funcionarios del gobierno han sido formados por escuelas de Fe y Alegría. ¿Cómo no? Y por el Instituto Técnico Jesús Obrero y otras instancias de formación. Hay varios que han venido de la Universidad Católica Andrés Bello. Varios tienen a sus hijos formándose en centros educativos
de la Compañía de Jesús de diverso orden. O sea que esa relación sí existe. Por eso, y eso no significa, insisto, ni que ellos están de acuerdo con lo que nosotros estamos pensando, ni que nosotros estamos de acuerdo con lo que ellos piensan. Creo que uno va más allá de eso en el respeto de las personas y de la institucionalidad, y eso no significa que no podemos dialogar, conversar y encontrar. En ese momento, hablando de diálogo, parece que se fumó con el año viejo. Mira, yo no creo que el diálogo va a ser un tema fácil en Venezuela. Ni se esfumó, ni se logró lo que se necesita lograr. La verdad es que eso es un proceso. Uno esperaría que el gobierno haga buena la palabra que ha dado y no lo ha hecho. Ha hecho exactamente lo contrario, de facto. Es, por ejemplo, llamativo tener que recordar cómo el gobierno ha hablado de que sí va a aceptar ayuda humanitaria y hay una mesa que supuestamente pacta este tipo de temas y es uno de los enunciados. Y pocas semanas después, por no decir días, llega un container de ayuda humanitaria para Cáritas y el gobierno con argucias legales se lo roba, porque eso fue un vulgar robo. Claro. Entonces uno dice, bueno, pero perdón, ¿para dónde iba eso? Sino para los sectores más pobres, en los centros sociales que tiene la iglesia. Y es para los sectores más humildes. ¿Y a esta altura qué pasó con ese container? Por ahora que yo sepa no ha sido entregado ni nadie sabe quién tiene esas medicinas. Informará el gobierno que es quien tiene la disposición de los mismos, ¿no? Ajá. Ojalá y se lo devuelvan a Cáritas, porque creo que hacen un servicio social hacia los sectores populares. Pero al poner este ejemplo, lo que yo quiero proponer es el punto de decir, hay un conjunto de convenios y acuerdos a los cuales tú llegas, que tú esperas que la palabra sea acompañada por los hechos, y no exactamente lo contrario. Si usted está hablando de una distensión política necesaria, no puede seguir con el lenguaje bélico con el cual está enfrentando toda la situación, y amén de ello, con la imposibilidad de soltar los detenidos políticos que usted tiene. Llámelos detenidos si usted quiere, yo no me voy a meter en las palabras. Para mí el punto tiene que ver con que tiene que haber signos de distensión política necesarias para poder llegar a acuerdos dentro del país. Y esos signos de distensión no aparecen por ningún lado. Eso es lo que uno dice ser buena la palabra. Y creo que el Vaticano ha intentado señalar, yo no conozco el contenido de las cartas que ha señalado el mismo Diosdado Cabello y algunos otros personeros del gobierno. Existen. También la gente de la oposición ha señalado que esa carta existe, por tanto doy por buena la palabra, en donde aparentemente se señalan un conjunto de incumplimientos por parte del Estado. Y yo lo que he dicho es, sí, el papel de la Iglesia como mediador no es solamente sentar a las dos partes, sino señalar aquellos aspectos, y es obligación de todos los mediadores, no solo el de la Iglesia, señalar aquellos aspectos en donde se está haciendo buena el valor de la palabra y donde no. Y en este caso el gobierno tiene serios señalamientos cuya invitación es, señor, cumpla con lo que está comprometiéndose, porque eso es lo necesario para que un diálogo tenga frutos. La situación social, ¿cómo concluye para usted y qué perspectiva hay? Porque usted es un estudioso de ese problema, visita las comunidades pobres y sabe cómo viven. ¿Qué balance hay? ¿Qué futuro nos espera? ¿Y qué hacer? ¿Cuál es la esperanza que tenemos que trazar ahí? Vamos a un receso y me lo cuenta. Bueno. Estás viendo Regiones. Bueno, en la mediación está el Papa, que es jesuita, ¿no? O por lo menos su delegado. Sí, no, el Papa está interesado personalmente. Ha recibido al presidente de la República en su momento, cuando fue, rompiendo la agenda ordinaria que el Papa tiene. Eso demuestra su interés particular. Nos ha mandado muchos mensajes durante el 2016 y yo siento que el Papa se ha interesado personalmente, manda un emisario personalísimo al proceso, ¿no? Bueno, yo siento que el Papa lo que quiere evitar es que esto entre en una situación de conflagración y de sangre que en la medida en que se pueda evitar es importante. Pero evidentemente esto supone que los agentes que están involucrados en el proceso tomen las decisiones que tienen que tomar. El Papa no tiene el poder.
El Papa solo puede invitar a un proceso y ser colaborador de un proceso, pero no es el agente fundamental de la toma de decisiones. Y el Papa lo que está tratando de señalar es, a través, por ejemplo, del secretario de Estado, que puedo asegurar actúa absolutamente apegado a lo que el Papa le diga que haga o deje de hacer, pues están señalando aquellos aspectos que eventualmente están haciendo o generando obstáculos para que se puedan llegar a los acuerdos necesarios. ¿Parolin es jesuita? Parolin no es jesuita. Ah, ¿el Papa solamente? El Papa es jesuita, así es. En el Vaticano debe haber otros, ¿no? Sí, pero bueno, no, los jesuitas yo creo que tenemos una especificidad muy propia de colaboración. Le preguntaba por la situación social que usted percibe en los barrios y con eso la pregunta, ¿qué nos deja el 16 a esa gente y qué esperanza puede sembrarse en ese caso, ¿no? Wow, un primer acercamiento a la situación es que creo que no recordar, ni siquiera leyendo, una crisis tan dura desde la época de la Guerra de Independencia a esta fecha. La Guerra de Independencia ha debido ser una experiencia terrible también, en términos de situación social, bueno, bajo la justificación de una situación de conflagración en búsqueda de la independencia del país, pero esta no tiene mayor sentido, sino las meras ambiciones políticas de algunos sujetos. Y ha empobrecido realmente a toda la población. La gente está en situación de hambre. La gente no está comiendo suficientemente bien y hay situaciones de desnutrición en niños, hay situación que está golpeando a las personas mayores. El problema de la medicina ya es conocido, creo que esto es una suerte de salmo responsorial, pero que cuando tiene rostro, cuando tiene cara, cuando tiene circunstancias que te las van contando, a uno le afectan mucho y le duelen muchísimo. Y uno considera esta situación profundamente injusta en un país que no tiene razones para estar viviendo esta experiencia. Solamente basta recordar que cuando Rafael Caldera fue presidente el petróleo estaba a $8. Hoy está aproximadamente en los $50 el barril. ¿Cómo es posible que teniendo prácticamente casi 8 veces más, 7 veces más el valor del barril de petróleo, estemos en una situación mucho peor que la que se recibió cuando Rafael Caldera o en la crisis de Carlos Andrés Pérez en los años 90? Yo siento que hay allí un llamado serio a resolver los problemas de la vida de la gente. Cuando la política se antepone a los intereses públicos, eso es un grave daño a toda la población. Y eso es lo que está ocurriendo. Grupos de intereses particulares, especialmente en el ámbito del gobierno, están impidiendo procesos que son absolutamente necesarios para atender la emergencia de la gente. Parte de eso es la ayuda humanitaria. ¿Qué interés tienen esas partes? Buena pregunta. Yo la verdad es que no podría responder, no entiendo qué es lo que bloquea a esos factores a aceptar elementos tan fundamentales como puede ser la ayuda humanitaria. Esto es un elemento fundamental para la gente. Atender el problema alimentario, poner a nuestras empresas privadas básicas a funcionar, devolver a aquellas empresas que no están logrando, estatizadas, que no están logrando una producción mínima a manos privadas que eventualmente puedan hacer que produzcan más. Yo creo que establecer un conjunto de regulaciones que permitan que el mercado vuelva a fluir con un mínimo de lógica y de sentido común son medidas básicas necesarias que no están permitiendo que el país logre un mínimo de enrumbamiento necesario. Esto supone acuerdos políticos básicos. ¿Es el modelo? Sí, yo creo que no, o sea, la idea de la Constitución, que ha sido profundamente violada sistemáticamente en esta temporada porque no se acata lo dispuesto en la Constitución. Por ejemplo, hoy debíamos estar hablando tú y yo de elecciones de gobernadores. Ajá. Y bueno, no tenemos elecciones de gobernadores, eso es inexcusable. Inexcusable porque eso está en la Constitución. Claro. No es un problema si yo quiero, tú quieres, el otro quiere, esas excusas no sirven. Ajá. Las normas constitucionales son claras. El CNE tenía obligación. No vengan a decirnos cosas como, bueno, pero es que como pidieron el referendo revocatorio, señor, aquí se hizo mega elecciones. No dé excusas estúpidas que la gente no acepta. Pero junto con esas elecciones hay que decir y usted necesita un respeto básico a la institucionalidad del Estado, a entender que hay distintas instituciones y que ese respeto básico es fundamental para que el Estado sea creíble. Si no tienes un Estado creíble, difícilmente vas a tener inversiones básicas con las cuales tú puedas funcionar después para que la economía fluya. Me dicen que esa práctica de lo que llaman los CLAP le ha rendido al gobierno desde el punto de vista populista, ¿no? Que
eso ha permitido un ascenso. Yo no tengo ¿Cómo se percibe eso en los barrios? No, yo tengo una percepción que ha sido profundamente ineficiente, que lo que más han generado es mucha molestia, mucho más agresiva molestia, de facto. ¿Por qué se molesta? Porque no alcanzan, son productos pequeñas cantidades, normalmente no alcanzan a toda la población que deberían alcanzar y entonces se siente una condición de privilegios. Estamos hablando de 26.000, 30.000, una población de 26. Que estamos hablando de 26.000 CLAC, como creo que están diciendo ellos, 30.000. Sí, yo la verdad que no te podría decir números. Lo que yo te puedo decir es la experiencia que uno se consigue en la comunidad popular cuando uno la aborda. Y entonces lo que te consigue es la queja de a mí no me llega, pero sí le llegó a la otra. Entonces vienen las molestias vecinales y los conflictos vecinales asociados y hay una insatisfacción colectiva con el mecanismo. Pero es que eso no es un mecanismo normal de repartición de productos. Eso es un mecanismo que lo que hace justamente es pervertir todo el proceso de mercado y lo que hace es más daño que bien. Esa es una receta de Fidel, me dicen, ¿no? Bueno, yo no sé de quién es la receta y yo lo que puedo decir es que uno ve el efecto en la comunidad popular y tiene todo un conjunto de efectos negativos, ningún efecto especialmente positivo. La gente recibe el CLAP cada vez que se lo puedes dar y lo agradece porque efectivamente son un mínimo de productos necesarios, pero a la vez lo que deja es una sensación muy grande de insatisfacción. Bueno, estamos terminando el programa y yo lo invité a usted porque este es el último programa Regiones del año 2016. Entonces yo quiero que desde aquí usted le dirija un mensaje a la población venezolana con su esperanza, como es usted, con su hablar preciso. Mira, gracias por esta invitación. Yo le diría a la gente, nosotros no queremos proponer una esperanza fácil, una esperanza ingenua. Sabemos que la situación es dura. Cuando uno habla de Navidad, uno está hablando del nacimiento de un niño muy pobre, en una situación muy miserable, que en la realidad pareciera que todo es oscuro. Y a pesar de eso, la fe ayuda a mirar detrás de esa realidad oscura un camino y una luz. Y eso es lo que simboliza la estrella de Belén. Siento que nosotros los venezolanos estamos llamados no a desconocer nuestros problemas, al contrario, a tomárnoslos muy en serio para poder transformarlos. Pero los vamos a transformar si tenemos clara la estrella que tenemos que seguir. Y esa estrella está marcada por el respeto a los derechos humanos, por el creer en nosotros como ciudadanos, por el construir una sociedad de solidaridad. Y creo que nosotros tenemos las bases cómo reconstruir nuestra sociedad. Esto no es tiempo de cosecha. Uno quisiera que las piedras se transformen en panes, pero ese no es el camino. El camino es sembremos la tierra y hagamos que haga producir semilla para sembrar y pan para comer. Entonces habremos entendido el verdadero milagro. Muchas gracias, Padre Arturo Peraza. Gracias a usted, amigos televidentes. Gracias por la paciencia que han tenido durante este año. Nos comprometemos a seguir trabajando. Gracias a mi equipo, que lo hizo muy bien. Gracias a usted, Padre. Felicidades para todos los venezolanos y por su intermedio a las familias jesuitas de este país, que han tenido buenas noticias. Para tener muchas esperanzas tenemos al Padre Sosa, ¿no? Pero bueno, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo año.